En una habitación cerrada de Albany, Nueva York, una mujer adulta escucha una instrucción que parece imposible. Le dicen que debe entregar una garantía, no dinero, no una firma, algo peor, secretos, fotografías íntimas, cartas capaces de destruir su vida, información que podría arruinar matrimonios, carreras y familias enteras. La regla es simple: si desobedeces, todo sale a la luz. Y lo más inquietante no es eso. Lo verdaderamente inquietante es que muchas de las personas entregando ese material no eran ingenuas, ni pobres, ni aisladas del mundo. Había herederas multimillonarias, actrices, empresarias, personas con educación elite, personas acostumbradas al poder, y aún así, terminaron obedeciendo a un hombre que se hacía llamar Vanguard, Keith Raniere, un hombre que durante años convenció a cientos de personas de que poseía una inteligencia casi extraordinaria, una ética superior y respuestas capaces de transformar vidas. Pero hoy vas a descubrir algo mucho más perturbador, porque esta historia no trata solamente de una secta sexual, ni solamente de abuso, ni solamente de manipulación emocional. Trata sobre cómo un hombre construyó un sistema psicológico tan sofisticado que logró hacer que personas inteligentes entregaran voluntariamente su libertad creyendo que estaban evolucionando, y te voy a avisar cuando lleguemos a los momentos más oscuros, porque hay una parte del caso NXIVM que cambia completamente la manera en que entendemos el control mental moderno. No empezó con cadenas, no empezó con amenazas. Empezó con cursos de superación personal. Eso es real. NXIVM fue fundada a finales de los años 90 por Keith Raniere y Nancy Salzman. Oficialmente se presentaba como una organización de desarrollo humano enfocada en crecimiento personal, éxito profesional y tecnología ética. Todo sonaba elegante, profesional, inteligente, cursos caros, lenguaje sofisticado, salones limpios, personas exitosas. Nada parecía una secta, y precisamente ahí estaba la trampa, porque Raniere entendió algo fundamental sobre manipulación psicológica. La gente no entra a grupos destructivos buscando destrucción, entra buscando mejora. Eso cambió todo. Keith Raniere nació el 26 de agosto de 1960 en Brooklyn, Nueva York. Desde joven construyó alrededor de sí mismo una imagen de inteligencia excepcional. Según material promocional de NXIVM, afirmaban que tenía un coeficiente intelectual extraordinario y capacidades intelectuales poco comunes. Muchas de esas afirmaciones fueron cuestionadas posteriormente y jamás pudieron verificarse de forma independiente, pero funcionaban porque el personaje estaba cuidadosamente diseñado. Raniere no se presentaba como gurú religioso, se presentaba como científico del comportamiento humano, como filósofo, como genio racional. Y eso atraía exactamente al tipo de personas que desconfiaban de sectas tradicionales. Empresarios, ejecutivos, celebridades, gente convencida de que era demasiado inteligente para ser manipulada. Ese detalle es clave, porque una gran parte de las víctimas de NXIVM no encajaba en el estereotipo clásico que muchas personas imaginan cuando escuchan la palabra secta. No eran personas desconectadas del mundo. Al contrario, muchas tenían dinero, estudios, influencia y acceso a círculos de poder, y aún así terminaron atrapadas. ¿Cómo? Esa es la verdadera pregunta de esta historia. Y la respuesta es mucho más incómoda de lo que parece, porque Raniere entendía profundamente las inseguridades humanas, las reales, la necesidad de pertenecer, la necesidad de sentirse especial, la necesidad de encontrar propósito, la necesidad de ser visto. Eso es exactamente lo que explotó. Hay registros judiciales, testimonios
y declaraciones de exmiembros que describen un patrón constante. NXIVM hacía sentir a las personas que estaban entrando a una élite intelectual y moral superior. No eras un alumno, eras parte de una misión, parte de algo grande, parte de un grupo que supuestamente estaba cambiando el mundo. Eso produce una sensación psicológica potentísima, especialmente en personas exitosas acostumbradas a competir constantemente, porque el grupo convertía el crecimiento personal en una especie de jerarquía moral. Siempre podías evolucionar más, siempre podías trabajar más en ti mismo, siempre había otro nivel, y Keith Raniere estaba en la cima absoluta de todo. Siempre, eso también era parte del sistema. Todo terminaba regresando a él, sus ideas, sus enseñanzas, sus métodos, su autoridad. Exmiembros declararon posteriormente que dentro de NXIVM existía una presión constante para admirar intelectualmente a Raniere. Muchos lo describían casi como un hombre con capacidades únicas. Eso no apareció de la nada. Fue construido cuidadosamente durante años, con lenguaje técnico, con dinámicas emocionales, con validación grupal, con aislamiento psicológico progresivo, porque hay algo muy importante aquí. El control en NXIVM rara vez empezaba con violencia explícita. Empezaba con pequeñas concesiones, pequeñas obediencias, pequeños compromisos. Eso está documentado repetidamente en testimonios judiciales y entrevistas posteriores. Primero un curso, luego otro, luego una confesión personal, luego más tiempo dentro del grupo, luego amistades nuevas exclusivamente ligadas a NXIVM, luego dependencia emocional, y poco a poco el mundo exterior empieza a verse menos importante que la estructura interna del grupo. Ese proceso tiene nombre en psicología social: compromiso gradual, y puede ser devastador, porque cuando alguien ya invirtió tiempo, dinero, emociones y reputación en una organización, abandonar implica aceptar una verdad dolorosísima. Tal vez me manipularon. Mucha gente prefiere seguir adentro antes que enfrentar eso, y Keith Raniere entendía perfectamente ese mecanismo. En unos minutos vas a entender cómo NXIVM pasó de cursos motivacionales aparentemente sofisticados a una estructura donde algunas mujeres terminaron siendo marcadas físicamente con cauterización, porque sí ocurrió. Eso está documentado judicialmente. Y cuando esa parte salió a la luz, el mundo entero empezó a mirar a NXIVM de otra manera. Pero lo más perturbador es que para entonces muchas víctimas ya estaban profundamente condicionadas psicológicamente para defender a Raniere incluso frente a evidencia extrema. Ahí es donde esta historia deja de parecer simple manipulación y empieza a parecer algo mucho más oscuro, porque el verdadero poder de Keith Raniere nunca estuvo en obligar personas a obedecer. Estuvo en lograr que creyeran que obedecer era una decisión completamente libre. Porque cuando una persona cree que eligió voluntariamente su propia sumisión, el control se vuelve muchísimo más profundo. Eso fue exactamente lo que Keith Raniere construyó alrededor de NXIVM. Un sistema donde la obediencia parecía crecimiento personal, donde el sacrificio parecía evolución, donde sufrir significaba trabajar en uno mismo. Y ahí estaba la trampa psicológica más peligrosa de todas, porque cada vez que alguien dudaba, el problema nunca era el sistema, el problema eras tú. No estás entendiendo. Tienes resistencia emocional, tienes miedo de crecer. Ese tipo de lenguaje aparece constantemente en testimonios de exmiembros y documentos relacionados con el caso. Todo estaba diseñado para mover la culpa hacia la víctima, siempre, y eso genera algo devastador. La persona
Deja de confiar en su propio criterio. Empieza a creer que cualquier incomodidad emocional es señal de que necesita entregarse todavía más al grupo. Más cursos, más confesiones, más obediencia, más dependencia. Poco a poco, el pensamiento crítico se desgasta, no desaparece de golpe, se erosiona, y Keith Raniere era extremadamente paciente con ese proceso. Eso también es importante, porque muchas personas imaginan el control mental como algo inmediato. Hipnosis, lavado de cerebro instantáneo, no funciona así. En la mayoría de grupos coercitivos, el control ocurre lentamente, relación por relación, conversación por conversación, límite por límite, y Raniere parecía entender eso con precisión quirúrgica. Hay declaraciones judiciales donde exintegrantes describieron cómo dentro de NXIVM existía presión constante para revelar traumas personales, inseguridades sexuales, conflictos familiares y emociones íntimas. Todo supuestamente en nombre del crecimiento, pero esa información terminaba creando otra cosa: vulnerabilidad psicológica. Porque cuando alguien entrega sus secretos más profundos a una estructura jerárquica, queda emocionalmente expuesto. Y si además siente que el grupo lo entiende mejor que nadie, la dependencia se vuelve todavía más fuerte. Ahí empezó a construirse el verdadero poder de Raniere, no desde la fuerza física, desde la intimidad emocional. Eso explica por qué tantas personas inteligentes terminaron atrapadas. Porque el sistema no las hacía sentir débiles, las hacía sentir especiales, elegidas, moralmente superiores. Ese detalle es fundamental. Muchas víctimas posteriores explicaron que al inicio sentían que finalmente habían encontrado una comunidad distinta al resto del mundo, más consciente, más ética, más evolucionada. Y cuando una organización logra convencerte de que pertenece a un nivel moral superior, cuestionarla empieza a sentirse como traicionar algo importante. Ahí nace la obediencia profunda, especialmente porque Raniere utilizaba otra herramienta psicológica brutal: la mezcla constante entre validación y humillación. Eso aparece repetidamente en testimonios y documentales basados en registros judiciales. Un día podías sentirte admirado, especial, inteligente, y al siguiente completamente destruido emocionalmente frente al grupo. Ese tipo de dinámica genera dependencia psicológica muy fuerte, porque la persona empieza a buscar desesperadamente recuperar aprobación, exactamente igual que ocurre en relaciones abusivas. Y mientras más emocionalmente agotada está alguien, más manipulable puede volverse. Eso fue escalando poco a poco dentro de NXIVM, pero hubo otro factor decisivo: el dinero. Muchísimo dinero, porque una parte importante del crecimiento de la organización estuvo ligada al apoyo económico de personas extremadamente ricas, especialmente Clare y Sarah Bronfman, herederas de la fortuna Seagram. Eso está ampliamente documentado en investigaciones periodísticas y expedientes judiciales. Las hermanas Bronfman invirtieron millones de dólares en la organización. Millones. Ese apoyo permitió expandir operaciones, financiar litigios y sostener durante años la estructura alrededor de Keith Raniere. Y aquí aparece algo muy importante. Cuando personas con tanto dinero creen profundamente en un líder, producen una sensación social de legitimidad. La gente piensa: si ellos confían, debe ser serio. Ese efecto atrajo todavía más miembros, más cursos, más influencia, más expansión. Y mientras todo eso crecía, Raniere seguía construyendo cuidadosamente su imagen. Vestía sencillo, hablaba con tono calmado,
Jugaba voleibol con miembros del grupo en reuniones nocturnas. Parecía accesible, cercano, casi humilde. Eso también era parte del personaje, porque el contraste entre apariencia sencilla y supuesta genialidad intelectual generaba muchísimo magnetismo. No parecía un multimillonario arrogante, parecía un pensador, un guía, alguien diferente. Y para muchas personas emocionalmente vulnerables o existencialmente perdidas, eso resultaba extremadamente atractivo. Pero aquí viene una de las partes más perturbadoras. Mientras públicamente la organización hablaba de ética, crecimiento y conciencia, internamente comenzaban a aparecer dinámicas muchísimo más oscuras. Control alimenticio extremo, privación de sueño, dependencia emocional, relaciones sexuales jerárquicas. Eso aparece en múltiples testimonios judiciales posteriores. Varias mujeres declararon que existía presión para mantenerse extremadamente delgadas porque Keith Raniere prefería ciertos estándares físicos. Algunas describieron dietas severas y miedo constante a decepcionarlo. Ese detalle importa muchísimo, porque revela cómo el control psicológico terminaba extendiéndose incluso sobre el cuerpo, no solo sobre las ideas. Y mientras más obedecían, más sentían que pertenecían al círculo especial. Ese mecanismo es clave para entender todo el caso. La obediencia no era presentada como sometimiento, era presentada como evolución, disciplina, fortaleza, superación. Ahí estaba la manipulación central, cambiar el significado emocional del abuso, porque cuando logras convencer a alguien de que sufrir lo hace mejor persona, puedes llevarlo muchísimo más lejos de lo que imagina. Y Keith Raniere llevó ese sistema muy lejos, demasiado lejos. En unos minutos vas a entender cómo apareció una estructura secreta dentro de NXIVM, donde algunas mujeres comenzaron a llamar amo y esclava a otras integrantes. Eso está documentado judicialmente. Y cuando el FBI empezó a investigar seriamente lo que ocurría dentro de ese círculo, salieron a la luz detalles que parecían imposibles de creer. Pero lo más inquietante no era el lenguaje, ni siquiera las marcas corporales. Lo verdaderamente inquietante era ver cuántas personas defendían a Keith Raniere incluso después de que comenzaron a aparecer pruebas públicas extremadamente graves. Ahí es donde entiendes algo aterrador sobre manipulación psicológica. El control más fuerte no ocurre cuando alguien te obliga a quedarte. Ocurre cuando ya no puedes imaginar quién eres fuera del sistema que te destruye. Porque para ese punto, muchas personas dentro de NXIVM ya no sentían que pertenecían a un simple grupo. Sentían que pertenecían a una identidad completa, a una misión, a una familia. Y cuando una organización logra convertirse en tu fuente principal de propósito, validación y relaciones humanas, salir empieza a sentirse como una especie de muerte emocional. Eso explica por qué tantas víctimas permanecieron dentro, incluso cuando comenzaron a notar señales profundamente perturbadoras. Porque abandonar no significaba solamente dejar cursos, significaba perder amigos, perder comunidad, perder sentido, perder la versión de ti mismo que el grupo había construido durante años. Keith Raniere entendía perfectamente esa dependencia. Y según múltiples testimonios judiciales, utilizaba constantemente lenguaje filosófico y psicológico para justificar dinámicas cada vez más extremas. Nada parecía abuso al principio, siempre parecía trabajo interno, siempre parecía crecimiento. Ese cambio de significado era la verdadera arma, porque una persona puede soportar muchísimo dolor si cree que el sufrimiento tiene un propósito superior. Y ahí aparece una de las estructuras más oscuras de todo el caso. 2. Un subgrupo secreto
compuesto exclusivamente por mujeres. Eso sí, está documentado judicialmente. El nombre completo significaba Dominus Obsequios Sororium, una frase en latín que puede traducirse aproximadamente como amo de compañeras obedientes. Y solo escuchar eso ya produce escalofríos. Pero lo verdaderamente perturbador era cómo funcionaba. Según declaraciones judiciales y testimonios posteriores, las integrantes eran organizadas en una estructura piramidal de amas y esclavas. Cada mujer reclutaba a otras, y para entrar debían entregar colateral, material comprometedor, fotos íntimas, secretos familiares, cartas acusatorias, información capaz de destruir sus vidas si abandonaban el grupo o desobedecían órdenes. Eso no era simbólico, era control psicológico directo. Y aún así, muchas víctimas afirmaron posteriormente que al inicio no entendían completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo, porque el sistema estaba diseñado para avanzar lentamente. Nunca empezaba con la parte más extrema. Primero venía la sensación de pertenencia, luego la lealtad, luego el compromiso emocional, después las pruebas de obediencia, y poco a poco los límites personales comenzaban a desaparecer. Ese patrón aparece constantemente en investigaciones sobre grupos coercitivos. El abuso rara vez llega vestido como abuso. Llega disfrazado de oportunidad, de amor, de disciplina, de crecimiento. Eso fue exactamente lo que Keith Raniere explotó. Pero hay una parte todavía más inquietante. Muchas integrantes de DOS ni siquiera sabían inicialmente que Keith Raniere estaba detrás de toda la estructura. Según testimonios judiciales, algunas mujeres creían que participaban en una especie de círculo femenino de empoderamiento y disciplina, hasta que poco a poco descubrían que todo terminaba conectado con él. Siempre él. Ese detalle es importantísimo, porque revela hasta qué punto el sistema estaba construido alrededor de la manipulación progresiva de percepción. Nada aparecía completo desde el inicio. La realidad se revelaba en capas, y para cuando alguien entendía completamente dónde estaba metido, muchas veces ya estaba emocionalmente atrapado. Además, existía otro factor brutal: la presión grupal, porque dentro de estructuras así, la validación colectiva puede alterar muchísimo la percepción individual. Si todas las personas alrededor actúan como si algo extremo fuera normal, el cerebro empieza a adaptarse. Eso ayuda a explicar cómo algunas mujeres terminaron aceptando situaciones que desde afuera parecen imposibles de entender. Y entonces llegó el momento que terminaría destruyendo públicamente a NXIVM. Las marcas, la cauterización, porque sí ocurrió. Eso fue parte central del juicio federal contra Keith Raniere. Varias mujeres declararon que fueron marcadas cerca de la pelvis con un cauterizador durante ceremonias privadas relacionadas con DOS. Algunas afirmaron inicialmente que les dijeron que el símbolo representaba elementos o iniciales abstractas. Posteriormente, investigaciones concluyeron que el diseño incluía las iniciales de Keith Raniere y Allison Mack entrelazadas. Eso causó horror internacional, especialmente porque el procedimiento era doloroso, secreto y acompañado de dinámicas de obediencia extremas. Pero aquí viene algo todavía más perturbador. Según testimonios presentados en juicio, algunas mujeres llegaron a agradecer la marca en ese momento, a defenderla, a verla como símbolo de compromiso. Eso es lo que realmente destruye la idea simplista de manipulación, porque demuestra que el control psicológico profundo puede modificar completamente la interpretación emocional del sufrimiento. El dolor ya no se siente como violencia. Se siente como prueba de lealtad, como transformación, como sacrificio necesario.
Y ahí es donde mucha gente desde afuera se equivoca al analizar casos así. Preguntan, ¿cómo no se daban cuenta? La respuesta incómoda es que la manipulación seria rara vez se percibe como manipulación mientras estás dentro, especialmente cuando ocurre lentamente, relación tras relación, aprobación tras aprobación, miedo tras miedo. Eso fue exactamente lo que Keith Raniere construyó durante años. Un ecosistema psicológico donde las personas terminaban reinterpretando su propia intuición para proteger la estructura que las estaba dañando. Y mientras todo eso ocurría internamente, hacia afuera, la organización seguía vendiendo una imagen completamente distinta. Cursos ejecutivos, ética empresarial, desarrollo humano, conferencias elegantes, lenguaje sofisticado. Ese contraste era brutal. Por un lado, una fachada profesional cuidadosamente diseñada, por otro, dinámicas privadas cada vez más extremas. Eso explica por qué tanta gente tardó tanto en entender la gravedad real del caso, porque el personaje de Keith Raniere estaba construido precisamente para parecer incompatible con la idea clásica de un líder sectario. No gritaba, no parecía un fanático religioso, no vivía como un dictador extravagante, parecía tranquilo, intelectual, controlado, y eso desarmaba psicológicamente a muchísimas personas, porque asociamos el peligro con ciertas apariencias específicas. Raniere no encajaba ahí. Ese fue uno de sus mayores poderes. Pero hubo alguien cuya participación terminó explotando mediáticamente todo el caso: Allison Mack, la actriz conocida por la serie Smallville, porque cuando su nombre apareció vinculado directamente a DOS y al reclutamiento de mujeres, el escándalo dejó de parecer un rumor extraño de autoayuda elitista. Se convirtió en noticia internacional. Y lo más impactante era ver cómo una actriz famosa, exitosa y aparentemente funcional también parecía completamente absorbida por la influencia psicológica de Keith Raniere. Eso hizo que muchísima gente comenzara a hacerse una pregunta aterradora: si personas inteligentes, exitosas y con acceso al mundo real podían quedar atrapadas así, ¿qué tan vulnerable es realmente cualquier ser humano frente a alguien que entiende profundamente cómo manipular necesidades emocionales? Esa pregunta cambió completamente la percepción pública del caso, porque hasta entonces mucha gente seguía viendo a NXIVM como una rareza extravagante, un grupo extraño de autoayuda para ricos, nada más. Pero cuando comenzaron a salir testimonios detallados, grabaciones, mensajes internos y declaraciones judiciales, la historia empezó a sentirse muchísimo más oscura. Ya no parecía un simple culto raro, parecía una maquinaria psicológica cuidadosamente diseñada, y mientras más información aparecía, más evidente se volvía algo perturbador. Keith Raniere no necesitaba controlar cada aspecto de la vida de alguien desde el primer día. Le bastaba con controlar cómo interpretaba sus emociones. Eso era suficiente, porque una vez que una persona empieza a dudar de su propio criterio emocional, se vuelve muchísimo más dependiente de quien supuestamente puede ayudarla a entenderse. Ese mecanismo aparece constantemente en testimonios de exintegrantes. Cada vez que sentían incomodidad, ansiedad o miedo, el grupo reinterpretaba esas emociones como señales de crecimiento, nunca como señales de peligro. Ahí estaba la trampa. Tus alarmas internas dejaban de ser advertencias, se convertían en obstáculos personales que debías superar. Y eso puede destruir completamente la capacidad de una persona para detectar abuso, especialmente cuando existe validación grupal constante. Porque dentro de NXIVM había otra dinámica muy poderosa: la presión social de pertenecer a una élite.
Los cursos eran caros. Las conversaciones parecían intelectuales. Todo estaba lleno de lenguaje técnico y conceptos sofisticados. Eso producía una sensación muy específica, la sensación de estar entrando a algo exclusivo. Y los seres humanos reaccionan de manera muy intensa ante exclusividad y jerarquía. Sobre todo personas acostumbradas al éxito. Eso explica por qué tantos empresarios, actores y herederos terminaron involucrados. No sentían que estaban entrando a una secta, sentían que estaban entrando a un círculo superior, más inteligente, más avanzado, más consciente. Keith Raniere explotó esa necesidad con precisión casi clínica, pero hubo otro elemento todavía más importante: el agotamiento psicológico, porque, según múltiples testimonios, dentro de la organización existían dinámicas que mantenían a muchas personas emocional y físicamente desgastadas. Horas eternas de conversaciones, cursos intensivos, presión constante, poco sueño, control alimenticio, ansiedad por aprobación. Y cuando alguien vive así durante mucho tiempo, su capacidad crítica disminuye. Eso también está documentado en investigaciones sobre coerción psicológica. El cansancio prolongado vuelve más difícil cuestionar, más difícil resistir, más difícil detenerse a pensar. Esto ya no tiene sentido, porque el cerebro entra en modo supervivencia emocional. Y mientras tanto, Keith Raniere seguía consolidando poder, no solo emocional, también sexual. Eso fue parte central del juicio federal. Varias mujeres declararon haber sido presionadas o manipuladas hacia relaciones sexuales dentro de dinámicas jerárquicas profundamente desequilibradas. Algunas afirmaron sentir que negarse significaba fracasar espiritualmente o decepcionar al grupo. Ese detalle importa muchísimo, porque revela cómo el sistema convertía la obediencia íntima en una especie de prueba moral. No era presentado como coerción, era presentado como evolución personal. Ahí estaba la perversión psicológica más fuerte de todo: cambiar el significado emocional del sometimiento, y mientras más tiempo permanecía alguien dentro, más difícil resultaba distinguir entre deseo propio y condicionamiento grupal. Eso destruye lentamente la autonomía psicológica. Pero entonces empezaron las filtraciones, las dudas, las primeras personas abandonando la estructura, y algo muy importante comenzó a ocurrir. Las versiones de exmiembros empezaron a coincidir entre sí. Eso llamó muchísimo la atención de periodistas e investigadores, porque ya no parecían historias aisladas. Empezaba a verse un patrón: manipulación emocional, control, humillación, obediencia extrema, uso de secretos personales como presión, relaciones jerárquicas abusivas. Todo empezaba a conectarse, y aún así, muchas personas seguían defendiendo ferozmente a Keith Raniere. Ese detalle es fundamental para entender el nivel de influencia psicológica que había construido, porque incluso frente a acusaciones gravísimas, algunas integrantes continuaban viéndolo como víctima de persecución. Eso ocurre muchísimo en grupos coercitivos. Cuando una identidad entera está construida alrededor del líder, aceptar su culpabilidad significa destruir tu propia percepción del mundo. Y el cerebro se resiste brutalmente a eso, especialmente si ya invertiste años de vida, dinero, relaciones y emociones dentro del sistema. Ahí entra otro mecanismo psicológico devastador: la disonancia cognitiva. Mientras más sacrificaste por una causa, más difícil resulta aceptar que tal vez todo era una mentira, porque entonces aparece una verdad insoportable: todo esto me dañó y yo lo defendí. Mucha gente prefiere negar evidencia antes que enfrentar ese dolor, y Keith Raniere
parecía entender perfectamente cómo explotar ese mecanismo. Pero hubo algo que terminó acelerando la caída pública del grupo. El periodismo, especialmente investigaciones del New York Times y otros medios que comenzaron a documentar testimonios sobre las marcas, las dinámicas de esclavitud y las estructuras internas de DOS. Cuando esas historias explotaron públicamente, el escándalo se volvió imposible de contener, porque por primera vez el mundo exterior estaba viendo detalles concretos. Ya no eran rumores vagos sobre un grupo raro de autoayuda. Ahora existían testimonios directos, registros y víctimas hablando públicamente. Eso cambió todo, y aún así, lo más inquietante seguía siendo otra cosa: la cantidad de tiempo que Keith Raniere logró sostener el sistema antes de colapsar. Años, muchísimos años. Eso obliga a hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuántas señales fueron ignoradas antes de que todo explotara? Porque retrospectivamente siempre parece obvio, pero mientras ocurre, casi nunca lo es. Sobre todo cuando el líder no parece monstruoso al inicio. Y Keith Raniere jamás construyó su personaje desde la agresividad visible. Construyó algo mucho más sofisticado: la ilusión de superioridad moral. Eso desarma completamente a muchísimas personas. Porque si alguien parece calmado, racional y filosófico, cuesta muchísimo imaginar el nivel de manipulación que puede esconder detrás. Ese fue uno de los mayores errores alrededor del caso: confundir apariencia intelectual con ética real. Y mientras periodistas, exmiembros y autoridades comenzaban a conectar piezas, Keith Raniere todavía creía que podía controlar la narrativa. Pero había algo que ya estaba empezando a escaparse de sus manos. Las personas que finalmente comenzaron a entender que el verdadero control nunca estuvo en los cursos, ni en el sexo, ni siquiera en las amenazas. Estuvo en lograr que las víctimas terminaran vigilándose y sometiéndose unas a otras sin necesidad de fuerza física constante. Ese fue el verdadero genio oscuro del sistema. Keith Raniere entendió que el control más eficiente no necesita vigilancia permanente si logras que las propias víctimas mantengan viva la estructura. Y eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de DOS. Las amas controlaban a las esclavas. Las esclavas buscaban aprobación. Todas vigilaban su comportamiento mutuamente. Todas protegían el secreto. Todas repetían el lenguaje del grupo. Ese mecanismo hacía que la organización pareciera casi autosuficiente, porque el control psicológico ya no dependía únicamente de Keith Raniere hablando directamente con cada persona. El sistema entero se había convertido en una extensión de él. Eso es lo que vuelve tan perturbador este caso. No era simplemente un líder manipulando individuos aislados. Era una red emocional donde las personas terminaban reproduciendo voluntariamente las dinámicas que las dañaban. Y mientras más invertían emocionalmente, más defendían el sistema. Ese patrón aparece repetidamente en testimonios posteriores. Muchas exintegrantes describieron sentir culpa extrema incluso después de abandonar la organización, como si traicionaran algo importante. Eso demuestra hasta qué punto la manipulación psicológica puede sobrevivir incluso cuando alguien ya salió físicamente del grupo, porque abandonar mentalmente es otra batalla completamente distinta. Y mientras algunas víctimas comenzaban lentamente a despertar, Keith Raniere seguía creyendo que podía sostener todo. Eso también está documentado en registros judiciales y declaraciones posteriores. Incluso cuando las investigaciones comenzaron a acercarse, el núcleo más leal seguía tratándolo casi como una figura moral superior. Ese nivel de devoción impresionó muchísimo a investigadores y periodistas, porque demostraba que el control no estaba basado únicamente en miedo. Había algo más profundo: identidad, dependencia emocional, admiración intelectual
necesidad de validación, todo mezclado. Y ahí aparece otro elemento brutal del caso, la destrucción progresiva del yo, porque muchos exmiembros describieron posteriormente una sensación extrañísima. Llegó un momento donde ya no sabían cuáles pensamientos eran realmente suyos. Eso es aterrador y explica muchísimo sobre cómo funcionan sistemas coercitivos sofisticados. No te dicen directamente, obedece. Primero, alteran tu percepción de ti mismo. Tus emociones se reinterpretan, tus dudas se reinterpretan, tus límites se reinterpretan, hasta que finalmente necesitas al grupo para entender qué pensar sobre tu propia vida. Ese nivel de dependencia puede tardar años en construirse, pero una vez consolidado, resulta devastador, especialmente porque Raniere utilizaba constantemente lenguaje pseudoético para justificar dinámicas abusivas. Todo era crecimiento, todo era evolución, todo era trabajo interno. Ese tipo de lenguaje desarma psicológicamente a muchísimas personas porque convierte el sufrimiento en algo aparentemente noble. Y cuando alguien cree que el dolor tiene significado superior, soporta muchísimo más. Eso explica por qué algunas víctimas defendían incluso experiencias extremas, no porque disfrutaran el abuso, sino porque el sistema había alterado completamente la manera en que interpretaban ese abuso. Ese detalle es fundamental, porque mucha gente desde afuera sigue preguntándose, ¿cómo pudieron quedarse? Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo logras que alguien deje de confiar en su propia intuición? Eso fue lo que Keith Raniere perfeccionó, y mientras todo eso ocurría, las autoridades comenzaban lentamente a reunir evidencia más sólida, testimonios, mensajes, registros financieros, material relacionado con coerción y explotación sexual. El caso empezó a crecer muchísimo, especialmente después de que varias exintegrantes decidieron hablar públicamente. Ese momento fue clave, porque en grupos coercitivos el silencio colectivo es parte central del poder. Cuando las primeras personas rompen ese silencio, el sistema empieza a agrietarse. Y aún así, salir no era fácil. Varias exmiembros describieron miedo extremo a represalias legales, sociales y emocionales. Eso también importa muchísimo, porque durante años NXIVM utilizó litigios agresivos contra críticos y desertores. Hay registros públicos de demandas, presión legal y conflictos judiciales relacionados con opositores del grupo. Ese ambiente generaba miedo constante, miedo a hablar, miedo a desafiar al sistema, miedo a quedar completamente destruidos. Y mientras tanto, Keith Raniere seguía cultivando cuidadosamente la idea de que era víctima de persecución injusta. Ese patrón es muy común en líderes coercitivos. Cuando aparecen acusaciones graves, reinterpretan el ataque como prueba de que son peligrosos para el sistema. Eso fortalece todavía más la lealtad del núcleo duro, porque las críticas externas empiezan a verse como confirmación de grandeza, no como advertencia. Y honestamente, eso fue exactamente lo que pasó con varios seguidores leales de Raniere. Incluso cuando las acusaciones crecían, seguían creyendo que todo era un complot. Ese nivel de condicionamiento psicológico es dificilísimo de romper, porque ya no depende de lógica, depende de identidad emocional. Y ahí es donde este caso empieza a sentirse profundamente aterrador, porque demuestra que la inteligencia, el dinero o el éxito profesional no inmunizan contra manipulación sofisticada. De hecho, a veces ciertas personas exitosas son especialmente vulnerables a estructuras que prometen propósito, exclusividad y sentido superior. Eso explica muchísimo sobre el perfil de varias víctimas.
No estaban buscando destrucción, estaban buscando transformación. Ese detalle cambia completamente la manera de entender el caso, porque destruye el estereotipo simplista de personas débiles cayendo en una secta. La realidad era mucho más compleja. Había actores, empresarios, herederas, personas educadas, personas funcionales, y aún así terminaron atrapadas en dinámicas extremas. Eso obliga a mirar el fenómeno con muchísimo más cuidado, porque significa que el verdadero peligro no estaba en la apariencia externa de NXIVM, estaba en la precisión psicológica de sus métodos. Y Keith Raniere parecía entender profundamente algo que muchos manipuladores históricos también comprendieron. Las personas necesitan sentirse especiales, necesitan pertenecer, necesitan creer que forman parte de algo importante. Si controlas esas necesidades, puedes llevarlas muchísimo más lejos de lo que imaginan. Pero entonces llegó el momento que cambió todo definitivamente. La huida, porque cuando la presión judicial comenzó a crecer seriamente en Estados Unidos, Keith Raniere salió del país. Y ese movimiento terminó destruyendo por completo la imagen pública del líder inocente que durante años había intentado sostener. Porque las autoridades federales ya no estaban investigando solamente manipulación emocional, ahora estaban persiguiendo delitos mucho más graves. Y el hombre que durante años enseñó supuesta ética superior estaba a punto de convertirse oficialmente en fugitivo. Keith Raniere terminó en México, Puerto Vallarta. Ahí fue localizado en marzo de 2018 por autoridades mexicanas en coordinación con agencias estadounidenses. Eso sí está documentado oficialmente. Y el detalle importa muchísimo, porque durante años había construido una imagen pública basada en racionalidad, control y supuesta superioridad ética. Pero ahora estaba escondiéndose mientras el FBI avanzaba sobre una investigación federal cada vez más grave. Cuando fue arrestado, la narrativa alrededor de NXIVM cambió radicalmente. Ya no era solo un escándalo extraño de autoayuda elitista. Ahora había cargos criminales federales, tráfico sexual, conspiración, trabajo forzado, extorsión, manipulación coercitiva. El caso explotó internacionalmente, y mientras el mundo comenzaba a descubrir detalles cada vez más perturbadores, algo seguía sorprendiendo muchísimo a periodistas e investigadores. Todavía había personas completamente leales a Keith Raniere, incluso después del arresto, incluso después de los testimonios, incluso después de las marcas. Eso impactó muchísimo a la opinión pública, porque revelaba hasta qué punto el control psicológico podía sobrevivir incluso frente a evidencia brutal. Y ahí aparece una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Cuánto tiempo tarda realmente una persona manipulada en aceptar que fue manipulada? La respuesta puede ser devastadora, a veces años, a veces nunca, porque aceptar algo así destruye muchísimas cosas al mismo tiempo. Tu identidad, tus decisiones, tus relaciones, tu percepción de inteligencia, tu confianza en ti mismo. Por eso tantas víctimas de estructuras coercitivas pasan por procesos larguísimos de negación, no porque sean tontas, sino porque admitir la verdad puede sentirse emocionalmente insoportable. Y Keith Raniere parecía entender perfectamente ese mecanismo. De hecho, durante el juicio se volvió evidente algo muy importante. Él no necesitaba verse físicamente amenazante para controlar personas. Su poder estaba en otra parte, en el lenguaje, en la validación emocional, en hacer sentir a las personas que finalmente alguien comprendía sus inseguridades más profundas. Eso puede ser muchísimo más poderoso que el miedo directo.
especialmente cuando se combina con aislamiento progresivo y presión grupal. Hay testimonios extremadamente duros de exintegrantes describiendo cómo poco a poco dejaron de confiar en amigos, familiares o personas externas que criticaban la organización, porque el grupo reinterpretaba cualquier crítica como señal de ignorancia o negatividad. Ese patrón aparece constantemente en estructuras coercitivas. El mundo exterior se convierte en el problema, y el grupo se convierte en la única fuente legítima de verdad emocional. Ahí nace la dependencia total. Eso fue exactamente lo que permitió que NXIVM sobreviviera tantos años. No solo tenía dinero, no solo tenía conexiones, tenía personas emocionalmente condicionadas para proteger el sistema incluso contra sí mismas. Y eso es aterrador, porque demuestra que el control psicológico profundo puede convertir la obediencia en algo que parece amor, lealtad o crecimiento. Pero mientras algunos seguían defendiendo a Keith Raniere, otros finalmente empezaban a hablar. Y cuanto más hablaban, más claro se volvía el patrón. No eran incidentes aislados, era una estructura. Eso fue fundamental durante el juicio federal en Brooklyn, porque la fiscalía presentó testimonios, mensajes, registros y evidencia que mostraban dinámicas repetidas de coerción, manipulación y explotación. Ya no era solamente percepción pública. Ahora existía un caso judicial enorme, construido alrededor de años de comportamiento sistemático. Y una de las partes más impactantes del juicio fue escuchar cómo algunas víctimas describían la destrucción gradual de su autonomía psicológica. No ocurrió de golpe. Eso se repite constantemente. Nunca fue instantáneo. Fue lento, progresivo, casi invisible. Ahí está la parte más peligrosa de manipuladores, como Keith Raniere. No necesitan imponerse violentamente desde el inicio. Primero hacen que bajes las defensas, que te abras emocionalmente, que entregues confianza, y solo después empiezan a mover límites cada vez más lejos. Ese patrón explica prácticamente todo el caso. También explica por qué muchas víctimas sentían vergüenza extrema al salir, porque retrospectivamente podían ver señales que antes parecían normales, y esa realización puede destruir emocionalmente a una persona, especialmente cuando existe exposición pública masiva, porque el caso se volvió mundial. Documentales, podcasts, series, entrevistas, todos intentando entender la misma pregunta: ¿cómo logró convencer a tanta gente? Y honestamente, esa pregunta asusta porque obliga a aceptar algo incómodo. Los seres humanos somos muchísimo más vulnerables a manipulación emocional de lo que nos gusta creer, especialmente cuando alguien entiende profundamente nuestras necesidades psicológicas. Keith Raniere parecía detectar exactamente qué le faltaba emocionalmente a cada persona: reconocimiento, dirección, aprobación, propósito, pertenencia, y después construía alrededor de eso una relación de dependencia. Eso aparece repetidamente en testimonios de exintegrantes. Muchas personas describían sentir que él las veía de una manera que nadie más hacía. Ese tipo de conexión emocional puede ser peligrosísima cuando cae en manos manipuladoras, porque crea una sensación de intimidad psicológica muy profunda, y desde ahí resulta muchísimo más fácil alterar límites, especialmente si el manipulador además logra convencerte de que tus dudas son defectos personales que debes superar. Ahí el control se vuelve casi invisible. Ese fue probablemente el arma más fuerte de Keith Raniere: la invisibilidad del mecanismo, porque desde afuera muchas dinámicas parecían absurdas, pero desde adentro
Después de años de condicionamiento emocional, podían sentirse completamente racionales. Eso debería hacer reflexionar muchísimo, porque revela algo aterrador sobre la naturaleza humana. La necesidad de pertenecer puede ser más fuerte que la necesidad de protegerse, especialmente cuando alguien convierte esa pertenencia en una experiencia emocional casi adictiva. Y mientras el juicio avanzaba, comenzaron a salir todavía más detalles sobre el nivel de control interno, las dietas extremas, las dinámicas sexuales jerárquicas, la vigilancia emocional constante, las humillaciones disfrazadas de crecimiento. Todo empezaba a formar una imagen mucho más clara de cómo funcionaba realmente el sistema. No era caos, era diseño psicológico. Eso fue lo que más impactó a muchos especialistas que analizaron el caso posteriormente. La sofisticación emocional de la manipulación, porque Keith Raniere no parecía improvisar, parecía entender perfectamente cuándo validar, cuándo humillar, cuándo premiar y cuándo generar culpa. Exactamente igual que ocurre en muchas relaciones abusivas de alta dependencia emocional, pero amplificado a nivel organizacional. Y mientras más detalles aparecían, más evidente se volvía algo profundamente inquietante. El verdadero control nunca estuvo en las amenazas finales, ni en las marcas, ni siquiera en el colateral. Todo eso llegó después. El verdadero control empezó mucho antes, en el momento exacto donde las víctimas comenzaron a creer que Keith Raniere entendía mejor sus propias vidas que ellas mismas. Y cuando alguien logra ocupar ese lugar dentro de tu mente, el peligro se vuelve enorme, porque ya no necesitas obedecer por miedo. Empiezas a obedecer porque crees que la otra persona sabe más sobre ti que tú mismo. Eso fue lo que hizo tan distinto el caso de Keith Raniere. No construyó solamente una organización, construyó autoridad psicológica. Una autoridad tan profunda que muchas víctimas terminaron reinterpretando sus propios límites para alinearse con lo que él esperaba de ellas. Y ahí está una de las partes más aterradoras de toda esta historia. El control parecía venir desde adentro, como si las decisiones fueran propias, como si todo fuera voluntario. Ese es el nivel más sofisticado de manipulación, porque elimina la sensación de coerción visible. Las personas creen que están eligiendo libremente, cuando en realidad llevan años siendo condicionadas emocionalmente. Eso explica por qué tantas víctimas defendían decisiones que desde afuera parecían imposibles de entender. Dietas extremas, privación emocional, humillaciones, relaciones sexuales profundamente desequilibradas, entrega de material comprometedor, todo reinterpretado como disciplina o crecimiento. Ese cambio de significado fue el verdadero núcleo del sistema, y Keith Raniere parecía dominarlo con precisión brutal. Pero hubo algo que terminó rompiendo lentamente esa estructura: las contradicciones. Porque llega un punto donde incluso dentro de sistemas coercitivos comienzan a aparecer grietas imposibles de ignorar, promesas incumplidas, daño emocional evidente, personas destruidas psicológicamente, incongruencias entre el discurso ético y la realidad privada del líder. Eso empezó a acumularse dentro de NXIVM durante años. Y aunque muchas personas seguían justificándolo, otras comenzaron lentamente a despertar. Ese proceso suele ser lentísimo, doloroso, confuso, porque implica reconstruir completamente tu percepción del mundo. Hay exintegrantes que describieron sentir algo parecido a salir de una realidad paralela, como si de pronto empezaran a ver conexiones que antes no podían reconocer. Eso ocurre muchísimo en dinámicas coercitivas profundas. La mente no rompe el hechizo de golpe. Primero aparecen pequeñas dudas, luego contradicciones, luego momentos de incomodidad imposibles de racionalizar.
Y finalmente llega una pregunta devastadora. ¿Y si todo esto nunca fue crecimiento? Ahí empieza el colapso psicológico del sistema. Pero también empieza otro problema enorme: la culpa, porque muchas víctimas sienten vergüenza extrema al darse cuenta de hasta dónde llegaron, especialmente si reclutaron a otras personas. Ese detalle fue central en el caso de varias integrantes de DOS. Algunas terminaron atrapadas simultáneamente como víctimas y como ejecutoras del propio sistema. Eso vuelve todo muchísimo más complejo moralmente, porque la manipulación profunda muchas veces convierte a personas dañadas en reproductoras del mismo daño, y Keith Raniere entendía perfectamente cómo generar ese ciclo. Por eso la estructura era tan poderosa. No dependía únicamente de él hablando directamente con cientos de personas. Dependía de seguidores convencidos de que estaban ayudando a otros a evolucionar. Ahí el sistema prácticamente se autoprotege. Y mientras tanto, hacia afuera, seguía existiendo una pregunta gigantesca: ¿cómo nadie detuvo esto antes? La respuesta es incómoda, porque muchas veces los sistemas coercitivos sobreviven precisamente gracias a que desde afuera parecen demasiado absurdos para ser reales. La gente escucha detalles extremos y piensa: eso no puede estar pasando. Alguien ya habría hecho algo. Personas inteligentes no caerían en eso. Pero justamente esa incredulidad protege al manipulador, porque reduce la urgencia, reduce la sospecha, reduce la intervención. Eso pasó durante años alrededor de Keith Raniere. Había rumores, había críticas, había exmiembros incómodos, pero el sistema seguía funcionando y seguía creciendo, especialmente porque tenía dinero, conexiones y una apariencia pública relativamente sofisticada. Ese detalle importa muchísimo. NXIVM no parecía una secta clásica perdida en un rancho aislado. Parecía una organización moderna de desarrollo humano, y eso desarmaba psicológicamente a muchísima gente, porque asociamos el peligro con ciertas imágenes específicas. Keith Raniere parecía exactamente lo contrario: calmado, intelectual, racional. Esa apariencia fue parte central de su poder. Pero conforme el juicio avanzó, algo empezó a quedar clarísimo. La verdadera arma nunca fue el dinero, ni las celebridades, ni siquiera el miedo. Fue el control emocional progresivo, la capacidad de alterar lentamente la percepción de una persona hasta que termina aceptando cosas que antes habría considerado impensables. Eso es lo que más impactó a muchísimos especialistas que estudiaron el caso: la gradualidad, porque el cerebro humano se adapta muchísimo más fácil a cambios pequeños que a transformaciones bruscas. Si intentas imponer algo extremo desde el inicio, la mayoría huye, pero si mueves límites lentamente durante años, la percepción cambia. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Y mientras más personas escuchaban los testimonios judiciales, más evidente se volvía un patrón escalofriante. Keith Raniere parecía detectar vulnerabilidades emocionales con enorme precisión: necesidad de validación, vacíos afectivos, crisis existenciales, deseo de pertenecer, miedo a fracasar. Y después construía relaciones donde él aparecía como solución emocional para todo eso. Ese mecanismo puede generar dependencia psicológica profundísima, especialmente cuando el líder además se presenta como alguien moralmente superior, porque entonces cuestionarlo empieza a sentirse como cuestionar la propia posibilidad de crecer. Ahí el control se vuelve casi invisible. Y honestamente, eso es lo que vuelve tan aterrador este caso. La normalidad aparente con la que comenzó todo no empezó con violencia explícita, no empezó con cadenas.
Empezó con conversaciones, con validación emocional, con promesas de superación personal. Eso debería hacer pensar muchísimo, porque significa que la manipulación más peligrosa muchas veces no entra destruyendo tu vida, entra prometiendo mejorarla. Y Keith Raniere llevó esa lógica hasta extremos devastadores. Pero hubo un momento durante el juicio donde toda la imagen de genio ético empezó a derrumbarse completamente frente al mundo, porque finalmente comenzaron a escucharse testimonios directos sobre algo que durante años había permanecido oculto detrás del lenguaje sofisticado y las promesas de evolución. El miedo real que muchas víctimas sentían, incluso cuando todavía decían que todo era voluntario. Ese detalle cambió muchísimo la manera en que muchas personas entendieron el caso, porque durante años, una parte de la defensa pública alrededor de Keith Raniere giró alrededor de una idea constante. Todo era consensuado, pero el juicio empezó a mostrar algo muchísimo más complejo. El consentimiento puede deformarse profundamente dentro de estructuras coercitivas, especialmente cuando existe manipulación emocional prolongada, dependencia psicológica y miedo constante a perder comunidad, identidad o estabilidad emocional. Ahí está una de las partes más incómodas de todo este caso: la dificultad de distinguir dónde termina la voluntad propia y dónde empieza el condicionamiento. Porque muchas víctimas describieron sentirse atrapadas incluso cuando técnicamente seguían tomando decisiones. Eso puede sonar contradictorio desde afuera, pero psicológicamente no lo es. Cuando alguien ha sido condicionado durante años para asociar obediencia con amor, crecimiento o valor personal, decir no deja de sentirse simple. Empieza a sentirse como destruir tu propia identidad. Eso fue exactamente lo que varios testimonios mostraron durante el juicio. Mujeres describiendo ansiedad extrema, culpa, miedo emocional y presión psicológica constante, incluso dentro de dinámicas que oficialmente parecían voluntarias. Ese matiz fue fundamental, porque revelaba que el verdadero control no dependía únicamente de amenazas explícitas. Dependía de la transformación progresiva de la percepción emocional, y ahí es donde Keith Raniere resultaba especialmente peligroso, porque nunca necesitó verse como monstruo clásico, no necesitaba gritar, no necesitaba parecer físicamente intimidante. Su poder estaba en hacer que las personas reinterpretaran su propia realidad interna. Eso puede ser muchísimo más devastador que la coerción visible, especialmente cuando ocurre lentamente y mientras los testimonios seguían apareciendo. La imagen pública de maestro ético comenzó a derrumbarse completamente. El contraste era brutal. Por un lado, años de discursos sobre conciencia, crecimiento y moralidad superior. Por otro, testimonios sobre manipulación sexual, control extremo y explotación emocional. Ese choque impactó muchísimo a la opinión pública, pero también reveló algo muy inquietante sobre cómo funcionan muchos líderes coercitivos modernos. No venden destrucción, venden transformación. Ese detalle cambia todo, porque significa que las víctimas no llegan buscando daño, llegan buscando convertirse en una mejor versión de sí mismas. Y Keith Raniere explotó exactamente esa necesidad humana. Hay algo profundamente perturbador en eso, porque convierte deseos legítimos, crecer, sanar, pertenecer, encontrar propósito en herramientas de manipulación. Y cuando alguien consigue apropiarse emocionalmente de esas necesidades, puede obtener un nivel de influencia enorme. Eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de NXIVM. Pero entonces llegó el veredicto. 19 de junio de 2019. Keith Raniere fue declarado culpable en una corte federal de Brooklyn por múltiples cargos,
incluyendo crimen organizado, tráfico sexual, trabajo forzado y conspiración. Eso sí está documentado judicialmente. El caso ya no era simplemente una narrativa mediática, había una condena federal. Y aún así, incluso después del veredicto, algunas seguidoras continuaron apoyándolo públicamente. Eso dejó impactadas a muchísimas personas, porque demostraba que el condicionamiento psicológico no desaparece automáticamente cuando termina un juicio. La lealtad emocional puede sobrevivir incluso frente a evidencia extrema. Ese detalle asusta muchísimo, porque obliga a aceptar algo incómodo sobre la naturaleza humana. La racionalidad no siempre gana, especialmente cuando identidad y emociones profundas están involucradas. Hay personas que permanecen emocionalmente atrapadas en relaciones destructivas durante años precisamente por eso. No porque ignoren completamente el daño, sino porque romper el vínculo implica destruir partes enteras de sí mismas. Eso mismo ocurrió con varias personas cercanas a Keith Raniere. El sistema había penetrado demasiado profundo, y mientras el mundo observaba el juicio como un escándalo increíble, especialistas en coerción psicológica comenzaron a señalar algo muy importante. El caso NXIVM no era únicamente una anomalía extrema, era una demostración brutal de mecanismos humanos bastante universales: necesidad de pertenecer, necesidad de sentir propósito, necesidad de validación, necesidad de creer que alguien tiene respuestas. Todos somos vulnerables a eso en distintos niveles. Esa es probablemente la parte más aterradora de toda la historia, porque destruye la fantasía cómoda de que solo personas débiles caerían ahí. No funciona así. La manipulación sofisticada no busca personas tontas, busca necesidades humanas, y todos las tenemos. Eso explica muchísimo sobre cómo Keith Raniere logró acercarse a personas poderosas, famosas y aparentemente exitosas. No las convencía atacando directamente su inteligencia, las hacía sentir comprendidas, especiales, elegidas. Ahí nacía el vínculo, y después comenzaba lentamente la dependencia. Ese patrón aparece una y otra vez en testimonios de exintegrantes. Primero venía la validación intensa, luego la integración emocional, luego la erosión gradual de límites, y finalmente el control, todo progresivo, todo aparentemente racional. Eso es lo que vuelve este caso tan difícil de digerir, porque obliga a reconocer que el control mental moderno no siempre parece control mental. A veces parece coaching, a veces parece crecimiento personal, a veces parece amor. Eso debería hacer reflexionar muchísimo, especialmente en una época donde Internet está lleno de figuras que prometen transformación emocional, sentido de vida o acceso a una verdad superior. Porque muchos mecanismos utilizados por Keith Raniere siguen existiendo en otras formas: validación emocional intensa, construcción de identidad grupal, lenguaje pseudo-espiritual o pseudo-ético, separación entre los que entienden y los demás, promesas de evolución superior. Todo eso puede convertirse en terreno peligrosísimo cuando cae en manos manipuladoras. Y quizá por eso el caso sigue provocando tanto asombro incluso años después. Porque no parece una historia antigua y distante. Se siente extrañamente moderna, muy moderna. Un hombre, usando lenguaje de crecimiento personal, psicología y ética para construir una estructura profundamente coercitiva alrededor de personas exitosas y aparentemente funcionales. Eso rompe muchísimas ideas preconcebidas sobre cómo luce realmente el peligro. Pero hay una parte final de esta historia que termina de explicar por qué Keith Raniere logró dominar emocionalmente a tantas personas durante tanto tiempo. Y no tiene que ver con inteligencia extraordinaria.
ni con hipnosis literal, ni siquiera con dinero. Tiene que ver con algo mucho más humano y mucho más inquietante. La capacidad de convertir las necesidades emocionales más normales de una persona en puertas de entrada hacia el control absoluto, porque al final, eso fue lo que Keith Raniere entendió mejor que casi todos a su alrededor. Las personas no necesitan perfección para seguir a alguien. Necesitan sentirse vistas. Necesitan sentir que pertenecen. Necesitan creer que alguien finalmente entiende el vacío que llevan dentro. Y cuando alguien logra ocupar emocionalmente ese espacio, puede adquirir un nivel de influencia aterrador. Eso fue lo que convirtió a NXIVM en algo mucho más peligroso que un simple fraude de autoayuda. Era una estructura diseñada para infiltrarse lentamente en necesidades humanas básicas: propósito, identidad, amor, reconocimiento, dirección. Todo pasaba por ahí, y mientras más dependiente se volvía alguien emocionalmente, más difícil resultaba detectar el abuso, porque el abuso ya no parecía abuso, parecía conexión. Ese es probablemente el aspecto más oscuro de todo el caso: la manipulación emocional disfrazada de crecimiento personal. Y honestamente, eso explica por qué esta historia impactó tanto a nivel mundial, porque obligó a muchísima gente a hacerse preguntas incómodas sobre sí misma. ¿Hasta qué punto cualquiera puede ser manipulado si alguien sabe exactamente qué necesita emocionalmente? La respuesta asusta muchísimo, especialmente porque Keith Raniere no parecía un monstruo cinematográfico. Parecía alguien tranquilo, intelectual, incluso vulnerable en ciertos momentos. Eso confundía completamente a muchas personas, porque seguimos teniendo una idea demasiado simplista sobre cómo luce el peligro. Esperamos agresividad visible, esperamos locura evidente, esperamos violencia inmediata, pero algunos manipuladores funcionan exactamente al revés. Escuchan, validan, observan, detectan inseguridades y después construyen dependencia lentamente. Eso fue lo que Raniere perfeccionó durante años. Por eso, tantas personas inteligentes terminaron atrapadas. No porque fueran ingenuas, sino porque estaban respondiendo a necesidades profundamente humanas. Y eso cambia completamente la conversación, porque convierte el caso en algo mucho más universal, mucho más cercano, mucho más incómodo. Hay algo profundamente inquietante en entender que una estructura así no se sostenía únicamente por miedo, se sostenía por significado emocional. Las personas sentían que sus vidas tenían sentido dentro del grupo, que finalmente estaban creciendo, que habían encontrado una comunidad distinta al resto del mundo. Ese tipo de sensación puede volverse extremadamente adictiva, especialmente en personas que atraviesan crisis existenciales, inseguridades profundas o necesidad intensa de validación. Y Keith Raniere parecía detectar exactamente dónde tocar emocionalmente a cada individuo. Eso aparece repetidamente en testimonios posteriores. Muchas víctimas describieron sentirse comprendidas por él de una manera casi única. Ahí estaba el anzuelo, porque una vez que alguien siente eso, resulta muchísimo más fácil justificar comportamientos extraños, contradicciones o dinámicas dañinas. El vínculo emocional empieza a distorsionar la percepción racional, y mientras más fuerte es la conexión psicológica, más difícil resulta salir. Eso explica por qué algunas personas defendieron a Raniere incluso después de la condena federal. No estaban defendiendo solo a un hombre, estaban defendiendo la identidad emocional que construyeron alrededor de él durante años. Aceptar la verdad implicaba destruir toda esa estructura interna, y eso puede sentirse insoportable.
Ese detalle es fundamental para entender casos de manipulación coercitiva. Las personas no permanecen únicamente porque tienen miedo. Muchas veces permanecen porque salir significa perder sentido de vida. Eso puede ser devastador. Y mientras el mundo seguía consumiendo documentales, podcasts y entrevistas sobre NXIVM, especialistas comenzaron a señalar algo muy importante. El caso era extremo, pero los mecanismos psicológicos utilizados no eran únicos. Eso debería hacer reflexionar muchísimo, porque significa que dinámicas similares pueden aparecer en muchísimos otros contextos: relaciones de pareja, movimientos espirituales, coaching extremo, grupos ideológicos, comunidades online, cualquier espacio donde alguien consiga monopolizar emocionalmente la identidad de otras personas. Ahí está el verdadero peligro. No en rituales extraños, no en símbolos secretos, en la dependencia emocional absoluta. Y quizá por eso esta historia sigue generando tanto asombro, porque destruye la fantasía cómoda de que el control mental pertenece únicamente a películas o sectas antiguas. No, puede construirse usando lenguaje moderno, psicología, empoderamiento, desarrollo personal. Eso vuelve el caso muchísimo más perturbador, porque significa que el disfraz puede cambiar, pero el mecanismo humano sigue siendo el mismo. Keith Raniere entendió algo fundamental. Si haces que una persona asocie su crecimiento emocional contigo, eventualmente también asociará contigo su capacidad de decidir. Ahí nace el control profundo, y eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de NXIVM. Poco a poco las personas dejaban de preguntarse ¿qué quiero yo? Y empezaban a preguntarse ¿qué diría Keith sobre esto? Ese cambio parece pequeño, pero psicológicamente es gigantesco, porque significa que la autoridad interna empieza a reemplazarse por autoridad externa. Y cuando eso ocurre durante años, recuperar autonomía puede tomar muchísimo tiempo. Hay exintegrantes que describieron procesos larguísimos para volver a confiar en sus propias decisiones después de salir. Eso revela el verdadero nivel de daño psicológico que puede generar manipulación coercitiva prolongada. No destruye solamente relaciones, destruye confianza interna, y quizá esa sea una de las consecuencias más crueles de todas. Porque incluso después de escapar físicamente, muchas víctimas siguen luchando mentalmente contra la voz del sistema que las condicionó. Eso demuestra que el verdadero control nunca fue físico, nunca dependió principalmente de cadenas o encierro. Dependió de algo muchísimo más difícil de romper: la percepción emocional de la realidad. Y mientras más analizas el caso, más evidente se vuelve algo perturbador. Keith Raniere jamás necesitó convencer a las personas de que eran débiles. Hizo algo mucho más inteligente. Las convenció de que estaban evolucionando justo mientras perdían lentamente la capacidad de distinguir entre crecimiento real y sometimiento emocional. Y quizá por eso el caso sigue resultando tan difícil de olvidar, porque no termina con una sensación cómoda. No deja la impresión de que el peligro estaba contenido en un lugar extraño, lejano o imposible de repetir. Al contrario, la historia de Keith Raniere incomoda precisamente porque parece demasiado humana, demasiado posible, demasiado cercana a necesidades emocionales que casi cualquier persona puede sentir en algún momento de su vida: necesidad de propósito, necesidad de pertenecer, necesidad de sentirse especial. Ahí empezó todo, no en la violencia visible, no en rituales oscuros, no en una secta escondida en medio del bosque. Empezó en conversaciones sobre crecimiento personal, en promesas de evolución emocional, en la idea seductora de convertirse en una mejor versión de uno mismo.
Y eso cambia completamente la manera en que entendemos el control psicológico moderno, porque demuestra que el sometimiento más peligroso muchas veces no entra destruyendo directamente tu libertad, entra prometiendo ayudarte a encontrarla. Ese fue el verdadero poder de Keith Raniere. No obligar personas a obedecer, lograr que confundieran obediencia con transformación personal, y cuando eso ocurre, el control se vuelve casi invisible. Eso explica por qué tantas víctimas inteligentes, exitosas y aparentemente racionales terminaron atrapadas durante años. No estaban reaccionando únicamente a miedo, estaban reaccionando a significado emocional, a validación, a identidad, y esas fuerzas pueden ser muchísimo más poderosas de lo que la mayoría imagina, especialmente cuando alguien aprende a manipularlas sistemáticamente. Keith Raniere hizo exactamente eso. Construyó un ecosistema donde las personas lentamente dejaban de confiar en sí mismas y empezaban a confiar más en el sistema que las estaba condicionando. Ahí estaba la verdadera trampa, porque cuando pierdes la capacidad de interpretar tus propios límites emocionales, cualquier cosa puede empezar a parecer normal, incluso el abuso, incluso la humillación, incluso el miedo. Ese es probablemente el aspecto más aterrador de toda esta historia. La gradualidad. Nada parecía extremo al inicio. Todo avanzaba poco a poco. Una conversación más, un curso más, una confesión más, una prueba más de lealtad. Y cuando alguien finalmente miraba hacia atrás, muchas veces ya estaba profundamente atrapado. Eso debería hacer reflexionar muchísimo sobre cómo funciona realmente la manipulación humana, porque solemos imaginar el peligro como algo brusco y evidente, pero los manipuladores más efectivos rara vez destruyen límites de golpe. Primero hacen que las personas entreguen esos límites voluntariamente. Ese fue el verdadero talento oscuro de Keith Raniere. Y quizá por eso el caso produjo tanto impacto cultural, porque rompió muchísimas ideas cómodas sobre inteligencia y vulnerabilidad. Demostró que el dinero no inmuniza, la fama no inmuniza, la educación no inmuniza. Si alguien entiende profundamente las necesidades emocionales humanas, puede construir niveles de influencia devastadores, especialmente cuando combina validación emocional con dependencia progresiva. Eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de NXIVM, y mientras más detalles surgieron durante el juicio y los años posteriores, más evidente se volvió algo inquietante. La organización funcionaba casi como una fábrica de reinterpretación emocional. El dolor se convertía en crecimiento. La obediencia se convertía en disciplina. El miedo se convertía en prueba moral. La explotación se convertía en evolución. Ese cambio constante de significado fue lo que permitió que tantas personas permanecieran dentro, incluso cuando las señales ya eran extremadamente graves. Porque cuando alteras el significado emocional de las experiencias, alteras también la percepción de la realidad. Y ahí nace el control profundo, no desde la fuerza física, desde la percepción. Eso explica por qué algunas víctimas seguían defendiendo a Keith Raniere incluso después de su condena. El sistema había penetrado demasiado profundo dentro de su identidad emocional. Romper completamente ese vínculo podía sentirse como destruir años enteros de vida. Y honestamente, eso puede ser devastador psicológicamente, pero quizá la parte más importante de toda esta historia no está solamente en Keith Raniere, está en lo que el caso revela sobre la condición humana, porque demuestra algo profundamente incómodo. Todos somos más vulnerables de lo que creemos cuando alguien consigue conectar con nuestras inseguridades, deseos y vacíos emocionales correctos. Ese es el verdadero peligro, no la hipnosis cinematográfica.
no el lavado de cerebro instantáneo, la manipulación lenta, paciente, humana, la que se infiltra poco a poco hasta que ya no sabes exactamente dónde termina tu voz y dónde empieza la voz del sistema que te condicionó. Eso fue lo que ocurrió aquí. Y por eso el caso sigue provocando asombro incluso años después de la condena, porque obliga a aceptar que el control mental real no siempre parece ciencia ficción. A veces parece coaching, a veces parece amor, a veces parece crecimiento personal, y justamente ahí es donde puede volverse más peligroso, porque las personas bajan la guardia, confían, entregan partes íntimas de sí mismas creyendo que están entrando a algo positivo, hasta que un día descubren que la búsqueda legítima de sentido terminó convertida en dependencia absoluta. Quizá esa sea la verdadera lección detrás de toda esta historia. El control psicológico más efectivo no destruye inmediatamente tu identidad. Primero la mejora, la valida, la hace sentir especial, y solo después empieza lentamente a reemplazarla. Keith Raniere entendió eso mejor que casi cualquiera. Por eso logró dominar emocionalmente a personas influyentes, famosas y multimillonarias durante tantos años. No porque tuviera poderes sobrenaturales, no porque fuera un genio imposible de resistir, sino porque convirtió necesidades humanas normales en herramientas de sometimiento. Y tal vez ahí está la conclusión más inquietante de todas. El arma más poderosa dentro de NXIVM nunca fueron las amenazas finales, ni las marcas, ni el miedo. Fue lograr que las víctimas confundieran la pérdida gradual de su libertad con el proceso de convertirse en una mejor versión de sí mismas. Déjamelo en comentarios. Y suscríbete si quieres más historias donde el verdadero terror no está en la violencia visible, sino en la forma en que alguien aprende a entrar lentamente dentro de la mente de otras personas.